Buenos días a todos. Primero, me encantaría darles la bienvenida a este acto en nuestro centro, en Santa Elena, el Hospital Viamed Santa Elena, que si para los que no nos conocéis, somos un centro perteneciente a un grupo hospitalario muy importante de España, que es el Grupo Viamed, y somos más que la fusión de dos centros, que eso es lo que recientemente ha ocurrido. Somos pues una organización que intenta posicionarse muy bien en el mundo de la sanidad madrileña, apalancados fundamentalmente en la escucha a los pacientes, por eso la cercanía con organizaciones como el Foro Español de Pacientes, y apalancados en elementos tan importantes como son la tecnología al servicio de la sanidad de los pacientes, y el cuidado extremo de la calidad asistencial, ¿vale? Para nosotros es un honor y un privilegio poder recibir hoy a don Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, y a don José Miguel Delgado, presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía, y a todos los doctores y doctoras que hoy nos van a acompañar con este tema tan interesante como es la innovación en radiocirugía en el marco de la tecnología aplicada al tratamiento de lesiones cerebrales y del dolor. Somos un centro que apuesta claramente por la tecnología, no solamente esta unidad que para nosotros es fundamental, el Instituto de Radiocirugía de Viamed, IRCA, en el que tenemos pues este equipo pionero en España y casi que de los pocos que hay en Europa y en el mundo, el equipo ZAP para tratamiento, bueno, que ya nos explicará el profesor Quita Salabanda. No solamente este tipo de tecnologías, también somos pues referentes en cirugía robótica, en cirugía oncológica de alto nivel y otra serie de técnicas y tecnologías aplicadas a la atención de pacientes, pues que estamos, digamos, por encima de otros centros del sector. Pongo un pequeño acento en la importancia que tiene el que estemos hoy compartiendo este salón de actos, este acto con el Foro Español de Pacientes, principalmente en el marco de lo que es la presencia europea, ¿no? El Foro de Pacientes representa a muchísimas asociaciones de pacientes, a más de 20 millones de pacientes crónicos en España, y es quizás el más importante de los, o el único de los que está presente dentro del Foro Europeo de Pacientes, ¿no? Entonces, para nosotros es de muchísimo interés estar hoy participando y poder alojar este acto que seguro va a ser de interés para todos nosotros. No más, bienvenidos, y espero que la jornada y el acto pues, sea del agrado de todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los presentes, también a los invitados que están vía streaming. Bienvenidos a esta interesante y necesaria jornada de innovación en radiocirugía, la última tecnología para tratamiento de lesiones cerebrales y dolor, y convocada por la Sociedad Española de Radiocirugía y por el Foro Español de Pacientes. Yo soy Andoni Lorenzo, soy el presidente del Foro Español de Pacientes, una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, fundada en el año 2004 por el doctor Albert Jovel. La constituyen 85 organizaciones y sociedades que representan a más de 1.500 asociaciones en toda España. Somos la primera organización integrada dentro del European Patients Forum y siendo referente nacional e internacional como interlocutor válido en la defensa de los derechos y los intereses de los afectados por la enfermedad, pacientes, familiares, cuidadores.
y de la población en general, relacionados con los temas de salud. Y lo hacemos a través de la incidencia política, la formación, la prevención, la investigación y el impulso del asociacionismo. Antes de nada, agradecer de forma en especial, en nombre de las dos instituciones, al Hospital de Amet Santa Elena y a Miguel Ortegón Sánchez, su director, por la acogida de este evento en su hospital. Por otro lado, agradecer al Instituto de Radiocirugía Avanzada, en especial al doctor Quita Sayabanda, por traer a España el sistema de radiocirugía estereotáctica cerebral más avanzado en la actualidad, que trata con alta precisión, de forma no invasiva y muy eficaz, lesiones benignas y malignas del cerebro, cabeza y cuello, y amplia gama de patología funcional neuropsíquica. El doctor Quita nos invitó a finales de julio a visitar el Instituto IRCA, y este nuevo sistema de radiocirugía avanzada, y desde el Foro Español de Pacientes creíamos necesario dar a conocer esta tecnología a todos los pacientes y también a los profesionales, informándoles de toda esta nueva tecnología. Recordar que uno de los principales derechos de los pacientes es el derecho a la información. Todo paciente tiene derecho al acceso a todo tipo de información sobre su estado de salud, sobre los servicios sanitarios y cómo utilizarlos. Y así lo dice la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes de noviembre de 2002. Además, el paciente tiene el derecho al acceso directo a la información sobre la investigación científica, cuidado farmacéutico e innovaciones tecnológicas. Esperamos que este evento sirva de eco de esta nueva tecnología y que ésta salve muchas vidas y mejore la vida de muchas personas con lesiones cerebrales y de dolor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Voy a introducir ahora al doctor José Miguel Delgado, que es el presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía, una eminencia en la radiocirugía en España y que me ha enseñado a mí también cómo hacer mejor la radiocirugía, y que hoy tenemos el honor que nos va a explicar lo que es la radiocirugía para que la gente lo entienda un poco. José Miguel. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación, también a una sociedad que está dirigida a la radiocirugía. Y primera situación rara que se presenta con la radiocirugía. Quien les habla no es médico, sin embargo participa de los procesos radioquirúrgicos. Yo soy físico y radiofísico hospitalario, que es una especialidad sanitaria que lleva muchos años, pero que se la conoce poco, y justamente presido una sociedad médica que va a dar una idea de la importancia que tiene el trabajo conjunto a la hora de desarrollar estas técnicas, y hacia donde va la medicina, hacia el trabajo multidisciplinar. La radiocirugía es un procedimiento terapéutico cuyo objetivo es poder tratar lesiones cerebrales, en principio, sin necesidad de cirugía al uso, como la conocemos, sin abrir el cerebro, ¿no? Y, por supuesto, sin dañar los tejidos que están alrededor de esa lesión que queremos tratar. Y utiliza como elemento terapéutico las radiaciones ionizantes. Esta técnica, a pesar de las ventajas que tiene, pues es muy desconocida. Y por lo tanto hace que el número de procedimientos que se hacen frente a los que se debieran de hacer, pues
sea muy reducido. ¿Cómo actúa la radiación? Pues la radiación es radiación de alta energía, tiene la capacidad de penetrar en los tejidos a gran profundidad, en el entorno de los 16-18 centímetros que tiene el cráneo de la mayor parte de nosotros, y deposita la energía modificando la estructura atómico-molecular, ¿no?, de los componentes celulares, da lugar a una serie de reacciones químicas que van a tener luego un efecto biológico. Los compuestos que genera tienen una alta reactividad química. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, o el primer efecto que buscamos, es que detenga los procesos de crecimiento. Por eso la utilizamos para el tratamiento de tumores. Pero no solamente eso, en sus efectos es un poco controvertido, porque en algunos tejidos, como el tejido vascular, es capaz de producir crecimiento celular y tapar algunos vasos que alimenten estructuras malformadas que sean difícil o imposible su operación. Pero además de eso también es capaz de modificar la señal eléctrica que llevan los nervios, y eso hace que lo utilicemos pues para el tratamiento del dolor, para el tratamiento del temblor, para el tratamiento de algunas manifestaciones que están dentro de lo que se llama o se generaliza como psicocirugía. Por lo tanto, y de hecho en este momento se están descubriendo nuevos efectos, probablemente luego los médicos hablarán sobre ellos, espectaculares, simplemente cambiando la forma en que se administra la radiación. Para hacer un poco de historia tengo que decir que la radiocirugía no es de ahora, no es una innovación, es de los años 40-50, especialmente en los años 50, un neurocirujano sueco, Lars Leksell, trató de buscar algún instrumento que le permitiera tratar lesiones cerebrales sin tener que hacer craniotomías y poder llegar a zonas que era imposible llegar de otra manera por medios cruentos. Él, unido a un físico, Larsson, en 1968 crean el primer equipo dedicado. Hoy lo llamamos Gamma Knife, es un equipo que se ha modificado mucho, que utiliza isótopos radiactivos y que ha dado lugar, las técnicas que se utilizaron, a una variedad de equipos, probablemente dentro del desarrollo de la radioterapia, pues probablemente la radiocirugía es la técnica que más tecnología dedicada ha generado. Por lo tanto, es una técnica que nace en el entorno de la neurocirugía, ¿no? Es decir, como un instrumento para neurocirujanos. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, se buscan aplicaciones nuevas, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, utiliza haces de radiación muy pequeños, entre 5 milímetros y 30 milímetros. Se requiere obviamente una gran precisión mecánica del orden de los milímetros, porque para producir estos haces de radiación las máquinas son muy pesadas o eran muy pesadas. Ahora, como veremos
en esta última innovación son muy pequeñas. Cuando yo empecé a trabajar, una guía de onda tenía 10 metros y la máquina ocupaba tres habitaciones, y hoy vamos a ver un equipo que apenas ocupa un cuarto de unos pocos metros cuadrados. Estamos generando haces iguales, de tal manera que la tecnología pues se ha desarrollado mucho. Entonces requiere una altísima precisión, porque una precisión que decimos submilimétrica, porque vamos a llegar a zonas del cerebro que, de no lograr el objetivo en la lesión, podemos hacer daño a estructuras que están próximas. También otro aporte importantísimo de la radiocirugía a la terapia con radiaciones ha sido el fraccionamiento. Generalmente la radioterapia convencional, durante casi 100 años que tiene de desarrollo, más de 100 años, pues ha estado fraccionada con el fin de que los tejidos en el entorno del que queremos tratar puedan soportar y puedan recuperarse. La radiocirugía, debido al pequeño tamaño de las lesiones, se fraccionó en una o pocas lesiones, ¿no? Y esto es debido a la alta precisión que se ha conseguido con esta tecnología. Y por último, se debe realizar por un equipo multidisciplinar de profesionales, neurocirujanos, oncólogos radioterápicos y radiofísicos, y trataré de explicar un poco por qué. ¿Qué técnica de irradiación se utiliza? Pues se utilizan múltiples haces que inciden alrededor de un punto que lo situamos en la lesión, con el objeto de disminuir la dosis fuera del área que no queremos tratar. Por lo tanto, hay que inmovilizar al paciente para que el paciente, por movimientos involuntarios, no haga que se irradien zonas elocuentes o zonas peligrosas, ¿no? Y luego existe una variedad de técnicas que dependen del tipo de lesión, tamaño, forma, etc. En general, ¿qué tipo de lesiones se tratan? Bueno, pues se tratan tumores cerebrales, malignos y benignos, pero también malformaciones arteriovenosas, y luego una variedad muy amplia de patología funcional, ¿no? Como ya decía, el dolor, el temblor, etc. ¿Qué equipamiento se utiliza? Como decía, la radiocirugía probablemente es la técnica con radiaciones que más variedad de productos tecnológicos ha desarrollado. Y se oirá hablar del Gamma Knife, del CyberKnife, del ZAP, ahora. Y después son equipos dedicados a esta técnica. Y luego está una amplia cantidad de equipos radioterápicos convencionales que se adaptan para poder hacer esta técnica con campos pequeños. Son los aceleradores lineales con los que se hace radioterapia convencional, y algunos nuevos que están saliendo que incorporan resonancia magnética o que cambian la forma convencional para niños. También hay aceleradores de protones, en fin, hay toda una variedad. Aquí vemos una colección de máquinas dedicadas específicamente a hacer este tipo de tratamientos, y esto da lugar ya a una primera controversia para el paciente, que es mejor tratarme en esta máquina, en esta otra, etcétera, y de ahí la importancia que tiene el que el paciente esté bien informado. Por supuesto, participamos de una técnica que proviene del mundo de la neurocirugía, que es la estereotaxia. La estereotaxia
es una técnica que trata de, mediante sistemas de coordenadas externos, poder localizar puntos internos del cerebro. Al principio se utilizaban guías fijas enclavadas en el cráneo, hoy se ha dejado de utilizar porque los sistemas nuevos incorporan sistemas de imagen que nos permiten submilimétricamente colocar la posición. No basta solo sistemas que emitan radiación, sino tenemos que tener un gran armamentario allá donde se vaya a hacer radiocirugía de sistemas de imagen, porque hay que localizar la lesión, ver su extensión y mediante técnicas matemáticas complejas de fusión de imagen le permiten al médico delimitar perfectamente la zona que quiere. Por último, hay una parte que no es tan vistosa porque generalmente figura como un ordenador, luego cuando se haga la visita se verá, que son los sistemas de planificación. Los sistemas de planificación son sistemas computarizados de cálculo donde los físicos ordenamos todo el cálculo de los haces con los que se va a depositar la energía y saber cuánta cantidad de radiación le vamos a pedir a la máquina. El elemento terapéutico que es la radiación no se puede envasar como un fármaco, que sabemos que hay todo un armamentario industrial que nos dice que una aspirina tiene 0,5 gramos de acetilsalicílico y eso está certificado perfectamente, aprobado, investigado el control de calidad. La radiación utiliza un procedimiento que antiguamente todavía se utiliza, pero antiguamente se utilizaba mucho, que eran las fórmulas magistrales, es decir, el médico iba con prescripción al farmacéutico y el farmacéutico le hacía la medicina. Esto es lo que hacemos los físicos. El médico nos hace una prescripción y nosotros tratamos de organizar los haces de acuerdo con su interés y cómo quiere proteger zonas, realizamos el cálculo y calibramos, verificamos que estas máquinas emiten radiación de forma segura. Bueno, hasta aquí un poquito lo que es la tecnología, que ahora se ampliará un poquito más. Me quiero parar un poco en lo que son consideraciones de tipo sanitario, ¿no? La radiocirugía no está considerada como una técnica especial que utiliza radiaciones ionizantes dentro del ordenamiento jurídico, de tal manera que está incluida en todo lo que tiene que ver con radioterapia. Y ahí empieza ya la primera confusión para los pacientes, ¿no? Obviamente esto produce una indefensión cuando se les recomienda un procedimiento a dónde tiene que acudir, ¿no? Y luego no requiere, desde el punto de vista sanitario, una autorización específica. Toda la legislación está ligada a autorizaciones exactamente igual que las que se exigen para todo lo que tiene que ver con la oncología radioterápica. Desde el punto de vista de la sociedad, consideramos que la multidisciplinaridad, es decir, el abordaje por parte de especialmente neurocirujano, oncólogo y radiofísico, ¿no?, deben abordar el tema desde el primer elemento en el proceso terapéutico, que es la decisión terapéutica. Ponemos, por ejemplo, un caso simple: una persona tiene dolores de cabeza, etcétera, la remiten
digamos, a un neurocirujano y él empieza haciendo una decisión terapéutica, es decir, él puede decidir si la opera de forma invasiva o si le hace radiocirugía o si la trata con fármacos, ¿no? Muchas veces, si ese neurocirujano no tiene la suficiente experiencia y preparación, pues a lo mejor la opera, ¿no? O simplemente le dan un tratamiento, de tal manera que la propia decisión terapéutica fuera del proceso ya implica una multidisciplinaridad, ¿no? ¿Qué hace la radiocirugía o cómo se sitúa dentro de lo que llamaríamos administración sanitaria? Bueno, pues tenemos hay un paquete de legislación. Probablemente somos el país que mejor legislación tiene del mundo, sobre todo sanitaria. Otra cuestión es que la cumplamos y la controlemos, ¿no? Pero, bueno, pongo aquí un ejemplo del Real Decreto donde se establecen las bases para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, donde la radiocirugía como tal no funciona. Funciona la radioterapia, funciona la neurocirugía, pero una unidad de radiocirugía se la encuadra dentro de la radioterapia y se obvian todas las características específicas y limitantes que tiene el proceso radioquirúrgico. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, pues está incluida en la cartera de servicios, por lo menos de nombre. Pone ahí en ácidos radiocirugía, pero ¿dónde está definido qué es radiocirugía a la hora de que un paciente se entere? Me he permitido coger esta diapositiva que me hicieron llegar ustedes sobre que es de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente, que me pareció precisa, ¿no? Y fijar en todo lo que tiene que ver con los derechos sobre el paciente. Y me he fijado en dos puntos muy importantes. Uno es el derecho a estar informado por parte del paciente. Acabamos de hacer aquí ya una referencia, nada más comenzar. Y el derecho a participar en la toma de decisiones clínicas, es decir, dónde me trato, con quién me trato, de qué manera me trato, lo que me van a hacer, lo entiendo o no lo entiendo. Y, repito, hay una cantidad de legislación en la que no puedo entrar, pero en toda esta legislación específicamente no se refiere nada a la radiocirugía, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al paciente, ¿no? El paciente se pregunta, ¿dónde tengo que acudir? ¿Qué garantías tengo de elegir la opción correcta? ¿Qué garantías de calidad y seguridad me ofrece el sistema sanitario de que controla que los equipos, el personal, los procesos son los adecuados, ¿no? El paciente es un sujeto pasivo, sumiso, no participa, no decide, no conoce, no pregunta, generalmente se informa por internet, lo cual en la mayor parte de los casos es un peligro. Bueno, la Sociedad Española de Radiocirugía pues es una sociedad que pretende agrupar a todos los especialistas que tienen esta idea de multidisciplinaridad, que están involucrados en la terapia en todos sus aspectos, y define sin ambigüedad los criterios de selección terapéutica.
define cómo deben hacerse los procesos, los certificados de conformación, de conformidad, etcétera, etcétera. Forma a especialistas a través de másteres, de webinars, de congresos, e informa a los pacientes que nos soliciten, que nos conozcan, ¿no?, sobre las características de la terapia y las opciones tecnológicas disponibles. La sociedad está ahora mismo en trance de realizar auditorías voluntarias a aquellos centros que quieran certificarse de acuerdo a los criterios de la sociedad. Bien, para terminar, algunas conclusiones y recomendaciones. La radiocirugía es un procedimiento terapéutico no invasivo que sustituye a la cirugía en muchas situaciones y que requiere información al paciente. Puede realizarse con diferentes sistemas tecnológicos que tienen diferentes capacidades, especialmente dependiendo de la patología. No es lo mismo tratar una neuralgia del trigémino que tratar una malformación, que tratar un tumor. No todos los equipos tienen la misma precisión en la administración de la dosis. La radiocirugía es un procedimiento radioterápico. Esto no quiere decir que sea únicamente oncólogo o oncorradioterápico. Es un procedimiento radioterápico, es decir, utiliza como elemento terapéutico las radiaciones, ¿no? Pero se aplica a muchas patologías que están fuera del entorno de la oncología, como hablábamos de las malformaciones arteriovenosas o todas las lesiones funcionales, corresponden al ámbito estricto de la neurocirugía. A pesar de todo, la figura del oncólogo radioterápico coadyuva a que esta técnica se haga con mayor rigor, sobre todo en vigilancia de procesos, etc. El equipo médico es responsable, cuando me refiero al equipo médico, me refiero al conjunto de neurocirujano, oncólogo radioterápico, fundamentalmente. Es responsable de la decisión terapéutica frente a otras posibles terapias, de la definición radiológica del área a irradiar y a proteger, de las dosis y el fraccionamiento que debe administrarse, y de la ejecución de los procesos y procedimientos. Es una responsabilidad que el Real Decreto de Calidad se la atribuye al oncólogo radioterápico. El radiofísico hospitalario, que es este especialista que vivimos entre bastidores, que nadie nos conoce, pues es el responsable de velar por la seguridad, la calibración de los equipos, la planificación de los haces que permiten cumplir con la prescripción del equipo médico. Y es muy importante conocer el equipo que será responsable del tratamiento, qué equipamiento utiliza, qué experiencia tiene y si está autorizado en la cartera de servicios para ejecutar este tipo de tratamientos. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor Delgado. No sé si online pueden hacer alguna pregunta y si no, continuamos y hacemos al final. Después de esa excelente presentación de doctor Delgado, puedo quitar yo la presentación. Poner la mía. Gracias.
Bueno, después de esta amplia presentación que hizo el doctor Delgado sobre la radiocirugía y sobre los equipos diferentes que utilizan radiocirugía, yo le voy a hablar de un equipo muy especial que es el TAP-X, que es la tecnología más avanzada en radiocirugía. El doctor Delgado explicó que hay muchos equipos que dicen que pueden hacer la radiocirugía, pero no todos son capaces de hacer con tanta precisión la radiocirugía. Yo quiero agradecer en este momento al presidente del Foro de Paciente, que ha estado aquí con nosotros, al Miguel Ortegón, al gerente del hospital, Joaquín, también, que está aquí con nosotros, que están organizando esta conferencia para el Foro de Paciente para que ellos puedan entender, y todos los médicos, y también a la doctora Elizabeth Arrojo, que está aquí con nosotros, con quien colaboramos mucho en el tratamiento de los pacientes y estamos haciendo verdaderamente cosas muy, muy interesantes y muy positivas. Yo cuando hablo de radiocirugía lo llamo la humanización de la tecnología. Este equipo, en realidad, es un equipo que humaniza la tecnología. Y por eso lo llamamos así, humanización de la tecnología. ¿Eso? ¿Por qué no sale? ¿Es que? No. No. Tengo que ir ahí a aceptar, sí. Vale, gracias. Muchas gracias. Porque en realidad lo que hemos hecho con esta tecnología lo hemos acercado al paciente. Estaba explicando anteriormente que la medicina ha evolucionado mucho y como la medicina ha evolucionado mucho, nosotros pues también hemos evolucionado en el concepto de tratamiento de patologías del sistema nervioso central. Y eso es un poco que tenemos que saber qué tecnología tenemos que utilizar para cada paciente y sobre todo tenemos que conocer esta tecnología muy bien para poder utilizar. La historia de neurocirugía es muy antigua. Yo he puesto unos ejemplos aquí de una historia de neurocirugía de hace 12.000 años se hicieron craniotomías. En Egipto hemos visto pacientes que se operaban cuando eran sobre todo los guerreros, ¿no?, que le hacían craniotomías. Y en el año 1614, nada más y nada menos, se hace la primera cirugía en el cerebro. Es una resección de un meningioma, en el año 1614. Y la tecnología en neurocirugía ha avanzado muchísimo. Los neurocirujanos y los pacientes que trabajan ahora saben muy bien que ha evolucionado muchísimo con sistemas muy interesantes que nosotros ahora sabemos con precisión dónde estamos, qué hacemos, por qué lo hacemos y protegemos muy bien el cerebro. Pero lo que es importante que yo quiero transmitir a este foro de pacientes es que la medicina en general ha avanzado. Ha avanzado, ya no es esta medicina tradicional que yo he conocido hasta ahora. Posiblemente estamos en una fase de una transición muy, muy importante en la medicina, que es la nanotecnología, que es la terapia genética, que es la dosis alta de radioterapia, que es la inmunoterapia y que es la radiocirugía. Es decir, que nosotros hemos cambiado el chip y los pacientes y todos los organismos que se relacionan con los pacientes, como dijo antes el doctor Delgado, tienen que saber que ha cambiado y tomar la decisión en función de esos cambios que se hacen en la radiocirugía. Y por eso hemos introducido los primeros en España un equipo tan novedoso que es el equipo de TAP-X. Mi experiencia de la radiocirugía tiene alrededor de hace 30 años. Yo empecé en el año 1996 en Karolinska con Gamma Knife. Soy de los pocos españoles que tienen un certificado de radiocirugía y después ya vi todas las tecnologías que se han utilizado. He pasado por todo y decidí, con unos compañeros míos que lo voy a explicar más anteriormente, comprar un equipo o traer en España un equipo que verdaderamente hacía un paso adelante en la radiocirugía. Fíjense en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el año 1993,
se realizaban 4.800 craniotomías y 1.200 radiocirugías. Y en el año 2020 se realizan 10.234 intervenciones quirúrgicas y 14.000 radiocirugías. Es decir, que el concepto de tratamiento de los pacientes en Estados Unidos ha cambiado radicalmente. Nosotros no tenemos datos en España, yo creo que la Sociedad Española de Radiocirugía lo tiene que tener, pero nosotros no tenemos datos en España. Pero ese es un cambio radical en el concepto de tratamiento. La historia de la radiocirugía siempre ha sido un debate entre Gamma Knife y CyberKnife, que eran los dos equipos diseñados para hacer radiocirugía. Porque bien ha dicho el doctor Delgado que todos dicen que lo pueden hacer, pero no todos son capaces de hacer la radiocirugía con una alta precisión y alta eficacia. Y siempre ha sido un debate entre las características técnicas de un equipo y otro equipo, y cada uno de ellos hasta ahora tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas. Como tenía eso, uno servía para una cosa, uno servía para otra cosa, llega el momento de TAP-X. TAP-X es una tecnología que está diseñado por un neurocirujano que diseñó también la CyberKnife. Diseñó también la CyberKnife y él quería preparar un sistema para los neurocirujanos que mejoraba en una forma sustancial el tratamiento que tiene ahora la CyberKnife. Y eso fue su objetivo, mejorar el tratamiento con un sistema novedoso, con un sistema que aportaba cosas en favor de los pacientes. ¿Y cómo surge esta idea de traer aquí el TAP-X? Fue una idea de un grupo de médicos. Es muy importante saber eso, que un grupo de médicos que nos reunimos hace unos 3 o 4 años, en el año 2020, en Barcelona, decidimos que tenemos que traer algo novedoso para nuestros pacientes. Aquí son todos los grupos de médicos que nosotros participamos en una reunión y decidimos qué aportar una cosa novedosa a los pacientes, porque ya todo tradicional estaba muy visto. España ha sido en la cola de la tecnología. En la radiocirugía nosotros decidimos o pensamos de traer una nueva tecnología. Y eso fue la idea de un grupo de médicos que nosotros lo plasmamos con la ayuda de Mercurius, con la ayuda de Pablo, con la ayuda de Diamed, y hemos traído en España este equipo de radiocirugía. Bueno, el equipo que nosotros traemos en España en realidad no cambia mucho el concepto de qué es la radiocirugía, ¿no? Lo que explicó anteriormente el doctor Delgado sobre los efectos químicos, radiobiológicos y los efectos tóxicos que se hacen sobre las células tumorales. No ha cambiado este concepto, pero sí ha cambiado la forma como nosotros llegamos a estos resultados y a esta forma de tratar a los pacientes. Eso es un equipo novedoso que tiene 2 posicionamientos de gantry, uno lo tiene oblicuo, uno tiene vertical. Este posicionamiento de gantry, uno oblicuo, uno vertical, hace posible de tener más posibilidades de tratamiento para los pacientes. Si lo convertimos, lo comparamos con el equipo que se utiliza anteriormente, que es la Gamma Knife, el TAP-X tiene superioridad técnica, pero una cosa muy importante que yo creo que tenemos que saber, que no es tóxico. Gamma Knife es un equipo que tiene cobalto, y el cobalto es tóxico y muchos países ya no permiten la instalación de Gamma Knife. Por ejemplo, Alemania, Francia y Suiza lo han prohibido porque es tóxico, porque cada 5 años tienen que cambiar las pastillas de cobalto. Y no solo eso, sino es peligroso porque en muchos países están controlados por los servicios de seguridad porque se puede utilizar para cosas no muy agradables. Y por eso tienen un blindaje muy importante el tema de Gamma Knife. Y se llama en ese sentido que sustituye precisamente esas cosas, para decir malas, que tiene Gamma Knife, lo sustituimos con este TAP-X, que es una especie de Gamma Knife en la forma como trata, pero no es contaminante y es una forma que optimiza mucho el tratamiento. En realidad, el TAP-X es un matrimonio entre Gamma Knife y CyberKnife, las 2 tecnologías que yo expliqué anteriormente. Es un matrimonio conceptual y un matrimonio de tecnología. Trata como Gamma Knife, pero optimiza como CyberKnife. Eso es lo mejor que tenemos y que hemos traído aquí en España, porque hemos traído una tecnología que es el top de top, que coge las mejores cosas de las 2 tecnologías hasta ahora conocidas en el mercado para radiología.
Y tenemos que tener en cuenta una cosa, que España, en comparación con los países desarrollados, tiene una carencia importante en tecnología en radiocirugía, y yo creo que es la oportunidad también que tenemos los dos presidentes de la Sociedad Española de Radiocirugía y del Foro de Pacientes para poder presionar al gobierno que aporte la tecnología buena en función de los pacientes. Mira, aquí tenéis una comparación dosimétrica técnica entre las tres tecnologías actuales: Gamma Knife, CyberKnife y TAP. Y como vemos aquí, TAP, eso es la caída de los dos, y desde un punto de vista técnico es superior a las dos tecnologías utilizadas hasta ahora. Y eso lo tenemos que entender, porque si es superior a las dos tecnologías utilizadas hasta ahora, es decir, que sirve mejor a los pacientes, y tenemos que apostar por la tecnología. Lo que hablamos anteriormente, digamos, uno de Barcelona a Madrid puede ir, anteriormente se iba con un caballo, con un carruaje, con un tráiler, pero lo adecuado es ir o con un avión o con un tren o con un coche bueno. Y eso es lo que es el equipo de TAP-X, que es el mejor equipo hasta ahora conocido para hacer esos tratamientos. Nosotros aquí hemos introducido un concepto de colaboración con sistemas de BrainLab. El sistema de BrainLab es el sistema mejor conocido, el mejor equipo que nos ayuda para la fusión de formato de las imágenes, y que nosotros lo utilizamos para tener la mejor calidad en el estudio de resonancia magnética cuando hacemos para visualizar las lesiones. Eso es una aportación nueva que casi ningún centro de España se utiliza. Nosotros lo hemos comprado, ese sistema, y lo estamos utilizando para el bien de los pacientes, porque nosotros lo que queremos es lo mejor para los pacientes y para hacer un tratamientos más exquisitos y con muy buenos resultados. También fuimos casi pioneros de utilizar esos sistemas de colocación del paciente, que son los sistemas de Macromedics, que lo hemos solucionado nosotros. Después, el TAP y el resto de los sistemas nos ofrecían sistemas de posicionamiento diferentes. Nosotros lo hemos utilizado, hemos elegido, después de hacer muchos estudios y colaboración con los radiofísicos, el mejor equipo de posicionamiento del paciente, que lo que tenéis aquí, que el paciente está en un molde, toda la cabeza, en una situación muy cómoda para aguantar un tratamiento que puede durar entre 15, 20 o media hora. Y lo que dije anteriormente, eso es un ejemplo claro cómo el TAP-X trata como una especie de Gamma Knife. Tenemos un neurinoma del acústico, un tumor benigno que estamos tratando con la radiocirugía, y sobre todo tenéis que saber que tenemos un control muy importante, como veis aquí, de tratamiento. Esta bola, eso es nuestra planificación, y esta bola demuestra cómo va la irradiación. Es el único equipo que existe que tiene un control de radiación, no solo de la dosis de entrada, sino la dosis de salida de radiación, que nos hace nosotros tener la certeza que la dosis de radiación que le hemos decidido para dar al paciente se cumple. Eso es muy importante, lo tenéis que saber, y los pacientes lo tienen que saber, que es muy importante saber que lo que planifica el médico se realiza en realidad. Ningún otro sistema actual tiene esta capacidad de poder controlar. ¿Cuáles son las indicaciones de radiocirugía? Son lo que son en general de tumores del acústico, meningiomas, adenomas, neurinomas, metástasis, glioblastomas, condrosarcoma, cordomas, malformaciones, cavernomas, que también neuralgia de trigémino, glosofaringo, el dolor y trastornos de movimiento. Vamos a hablar más adelante de dolor, porque lo que nosotros queremos hacer y estamos empezando a hacer aquí es un tratamiento muy novedoso en España sobre el tratamiento de dolor. Y ahora, ¿por qué tenemos que apostar por la radiocirugía? Porque no necesitamos un búnker por el TAP-X, no necesitamos un búnker, y eso lo quita $1 millón de dólares a los centros hospitalarios. Tenemos un espacio abierto, como veis aquí el equipo está en la calle. Antonio no lo ha visto, pero la doctora lo vio anteriormente. La gente puede ver la máquina, los familiares. Mira, hoy vino una chica de 14 años, tiene una malformación arteriovenosa. La primera pregunta que me hizo, me dijo, ¿y mi madre dónde va a estar? Me dijo.
Entonces yo le expliqué, después de meter dentro de la máquina, le expliqué que su madre iba a estar en una habitación ahí al lado o incluso presente. Y eso a la chica, que es una chica alta, pero tiene 14 años, le tranquilizó bastante. Es decir, que eso es la humanización de la medicina. Y como dentro del mismo sitio están el radiofísico, el médico y el técnico, los pacientes se sienten apoyados. Nosotros vamos a ver más adelante el testimonio de uno de las primeras pacientes que hemos hecho aquí, de Giuliola, que además es mi compatriota. Bueno, por eso nosotros decidimos hacer el tratamiento, atraer este equipo en España y hacer tratamientos muy buenos, digamos que en punto de vista técnico también responde a nuestro deseo para tratar mejor a nuestros pacientes. Os voy a enseñar unos casos con una pincelada de casos, porque la doctora Rojo y Morena después van a hablar sobre casos clínicos y la colaboración que nosotros estamos haciendo con la técnica de hipertermia, que somos los únicos en España, los únicos en Europa y pocos en el mundo. Y tenéis que saber que lo que estamos haciendo es una cosa muy novedosa en función de los pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una malformación arteriovenosa de un chico que tenía crisis epilépticas. Aquí tenemos casos de un tumor de seno cavernoso, de un paciente que venía desde fuera, que actualmente está muy bien, pero yo no voy a enseñar caso, lo voy a enseñar después, porque sepáis lo que estamos haciendo. Un tumor que la cirugía en ese tumor no es que es imposible, es posible, pero puede dejar al paciente con un déficit neurológico importante, y por eso nosotros estamos haciendo este tratamiento. O este paciente que ha sido operado en 3 ocasiones, con un adenoma de hipófisis, con una pérdida de visión del campo visual. Lo hemos tratado con radiocirugía y ha mejorado la visión y el paciente está en muy buenas condiciones. Esto es un neurinoma del acústico, también que lo tratamos con radiocirugía. Este es una malformación arteriovenosa, si no me equivoco, de una chica joven. Ese es nuestro primer tratamiento. Es una chica joven que tenía un sangrado, estuve en la UCI, le hicieron un drenaje ventricular, intentaron hacer una embolización, no consiguieron. Le hicimos tratamiento con radiocirugía, se fue y ahora ha desaparecido la malformación en un año. Lo hicimos al final de octubre del año pasado y en un año ha desaparecido la malformación con unas condiciones excelentes de la paciente. Ese es un paciente que tenemos aquí, ¿no? Es el caso de Giuliola, que tenemos aquí, que no, ese es el caso de un cavernoma, de una paciente que ha sido intervenida quirúrgicamente en 2 ocasiones y quedaron un resto de malformación. La paciente sangró 2 ocasiones y los médicos al final, bueno, los médicos no, la paciente vino, nos buscó una solución aquí y le hicimos un tratamiento con radiocirugía. Y también tenemos un caso de otro cavernoma que presenta crisis aulas epilépticas y le hicimos un tratamiento con radiocirugía en esta localización y han desaparecido las crisis sin medicación. Eso es también una malformación arteriovenosa, otra malformación arteriovenosa que estamos tratando. Y ahora os voy a hablar de otro concepto que los pacientes tienen que saber, el tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor en los pacientes oncológicos y no oncológicos es muy importante. Es una cosa que en España no se aplica. Nosotros somos capaces de mantener pacientes 6 meses en la cama con bombas de tramadol, de morfina y de todo, pero no sabemos que existe un tratamiento que en solo una sesión, en media hora, podemos quitar este dolor. Nosotros hemos hecho un proyecto de eso y ya tenemos que hacer una colaboración muy estrecha con los neurólogos para poder, digamos, y con los oncólogos, sobre todo oncólogos médicos, para poder decir a ellos que hay otro método, que no son solo medicamentos para tratamiento del dolor. Es una cosa muy importante. Si conseguimos hacer, le hemos dado a este país, que no lo está haciendo ahora, un gran favor, y a los pacientes también. Imagínate un paciente 6 meses en la cama y un paciente con un tratamiento de media hora puede hacer su vida absolutamente normal. Nosotros lo que hacemos, intentamos entrar en el circuito del dolor, hacemos una transformación de la línea y por eso lo llamamos neuroradiomodulación. Hacemos una transformación del impulso neurológico, de impulso para poder paliar el dolor
Y aquí tenemos casos, por ejemplo, de una neuralgia de triquémino. Es un caso de un paciente que viene de Barcelona en una ambulancia medicalizada. Vino aquí, en el hospital, lo ingresamos y este paciente hizo el tratamiento, volvió con la ambulancia medicalizada y en 3 semanas desapareció el dolor de la neuralgia de triquémino, que es un dato muy importante para nosotros. Tenemos otro paciente, también una persona mayor, que lo vimos hace 2 semanas, que también tenía neuralgia de triquémino, con un resultado muy, muy importante. Los targets que nosotros utilizamos para el dolor son los targets, por ejemplo, de la hipófisis, de hipofisectomía, que en los pacientes terminales, hablamos de pacientes terminales, son los pacientes que van a morir de un cáncer, sí. El problema es cómo van a morir. ¿Van a morir con dolor o sin dolor? Eso es un gran problema que yo creo que los pacientes tienen que entender y el foro de pacientes también lo tiene que explicar. Es diferente. Nosotros no podemos salvar de su enfermedad primaria, pero sí que le podemos dar calidad de vida a los pacientes. 6 meses, sí, pero 6 meses con dolor o sin dolor. Yo creo que mejor sean 6 meses sin dolor que con dolor. Eso es del dolor oncológico, los tipos de tratamiento. Hasta ahora nosotros hemos tratado, bueno, eso es una conferencia que está preparado para el mes de agosto, 66 pacientes, tratamiento de 49 pacientes con diferentes patologías y muy buenos resultados. Y aquí os voy a enseñar todos los compañeros que han venido de todo el mundo. Mira, ¿ves esta foto ahí? Hay 2 niñas pequeñas que en una forma espontánea estaban viendo la máquina, y yo lo digo que es el futuro. 2 niñas pequeñas estaban viendo la máquina aquí. Aquí es John Adler. John Adler, cuando vino a Madrid, que es el diseñador de la radiocirugía, le gustó tanto la foto de las niñas que lo hizo él. La foto de la niña para ver el futuro. Y os voy a enseñar que aquí han venido gente y compañeros de todo el mundo, de Estados Unidos, de Chile, Roberto Martínez, que es un neurocirujano muy conocido en España. Aquí tenemos de Víctor Muñoz, que ha venido, y un compañero de Perú, Aldo Berti, muy conocido, otro compañero de Jerusalén, que también es un neurocirujano muy conocido y que ha querido ver lo que nosotros hacemos. Aquí es la sesión que hicimos del curso de la radiocirugía funcional, que vinieron de todo el mundo para ver cómo se podía hacer con el TAPX, y aquí estoy con el embajador de Estados Unidos, de Inglaterra, que se quedó un poco extrañado que en Inglaterra no existía esta tecnología, y no existe. No existe. ¿Acuerdas, Silvia, que hemos hablado con él? No existe. Él se puso celoso. Dice, ¿cómo es posible que en Inglaterra no existe esta tecnología? Pues nosotros lo hemos traído aquí en España. Aquí estoy con el embajador de Albania, que también vino para ver el centro, con periodistas. Aquí tenemos muchos compañeros que vienen y nos ven, también desde Chile, y desde Marruecos también vendrán la semana que viene, también desde Marruecos, para ver el centro, desde India, desde Portugal. Esos son 2 alumnos que han venido de Portugal para ver, y ese es un médico que viene de Argentina, el que está aquí, para ver lo que nosotros hacemos. Y yo creo que voy a concluir con 2 frases que a mí me encantan, ¿no?, de un filósofo que es Abraham Maslow, que dice que si tú tienes un martillo, si tú tienes un clavo, todo lo que te parece es un martillo. Es decir, que es muy importante cambiar de chip. Y lo que dice Albert Einstein, que dice que ¿por qué no estamos contentos con esta tecnología que estamos utilizando? Porque no lo conocemos tan bien, y eso lo tenemos que conocer y utilizar a servicio de nuestros pacientes. Y eso ha sido un poco la exposición del TAPX. Pues ahora tenemos a la doctora Rojo, que nos va a hablar de la hipertermia. La hipertermia es una cosa que ya está conociendo mucho en España, y que nosotros estamos haciendo cosas muy bonitas, pero es interesante para el foro de pacientes de conocer este tipo de tratamientos que no lo conocen, y que está aprobado y está dando muy buenos resultados. Doctora, un minuto para quitar eso. Ahí, que como yo no utilizo esto mucho, no, tendrá, quítalo, ya está. Venga.
Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer que me hayáis invitado. Gracias, Quita. Además, es un honor estar con José Miguel Delgado y Quita Salabanda, porque sois una referencia en radiocirugía y siempre aprendemos de vosotros y además lleváis la radiocirugía por el mundo, ¿no? Es un placer, además, estar hablando para los pacientes, porque creo que es muy importante que las personas tengan acceso a la información, y una de las cosas que yo repito mucho cada vez que hago una conferencia, una entrevista, es que la sanidad en España desafortunadamente es muy desigual. Es muy desigual. Hay una campaña de la Asociación Española contra el Cáncer que dice que tu código postal importa más que tu código genético frente al cáncer. Y es muy importante que esto lo sepan las personas para que sepan que puede haber más opciones, que son muy importantes las segundas opiniones, que las hay incluso por la sanidad pública y que existen nuevas tecnologías y tratamientos disponibles para ellos, ¿no? Yo voy a hablar de hipertermia, voy a intentar ser breve porque vamos un poco justos de tiempo y además lo voy a intentar hacer de una manera fácil y comprensible. En realidad, cuando pensamos en por qué usamos la hipertermia, que existe desde hace muchísimos años, hay una cosa que tenemos muy clara, que es que los tumores, y esto es algo que los propios pacientes incluso saben, tienen muy malos vasos sanguíneos. ¿Y lo saben por qué? Porque es muy frecuente, por ejemplo, ante el diagnóstico en cáncer de colon, que haya una hemorragia, que eso sea el síntoma por el que el paciente o el signo consulta, porque hay una hemorragia. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos de los tumores son muy finos, son muy frágiles, se rompen fácil y eso genera varios problemas. Uno es que por esos vasos tiene que viajar la quimioterapia o la inmunoterapia y le cuesta entrar. Y el otro es que hace que los tumores tengan muy poco oxígeno y en radioterapia el oxígeno es fundamental. Es lo que fija el daño al ADN de las células. Como vemos aquí, producimos un daño en el ADN que puede ser reparable, pero cuando hay más oxígeno ese daño se fija y es más posible que la célula se muera, con lo cual hay una cuestión muy importante en la oxigenación. Además, un estímulo que utilizan los tumores para crecer y desarrollar nuevos vasos sanguíneos es precisamente la falta de oxígeno. Cuando falta oxígeno, generan nuevos vasos sanguíneos para seguir extendiéndose. Esto es lo mismo que cuando, por ejemplo, una persona tenía un infarto, que se desarrollan vasos alrededor de ese que se obstruyó para que siga fluyendo el riego sanguíneo. Esto es un poco lo mismo. Además, un dato que se habla menos, pero cada vez ahora ya más, porque es muy importante, es que la falta de oxígeno genera acidez del microambiente tumoral y eso hace que disminuya la eficacia de la quimioterapia, de la inmunoterapia y además también tiene una implicación, y sobre esto voy rápido porque es más científico, tiene una implicación sobre la eficacia de la radioterapia y esto no es algo de lo que se habla tanto, pero con un ambiente ácido la radioterapia también es mucho menos eficaz. Incluso con dosis muy alta se retrasa lo que se llama la apoptosis, que es la muerte como natural de las células malignas. Además, la falta de oxígeno, otro dato muy importante, y fijaos la relevancia que tiene esa falta de oxígeno en todo lo que se refiere a los tumores, es que bloquea el sistema inmune, bloquea lo que se llama la maduración de las células dendríticas, que esas células le enseñan al sistema inmune que hay células malignas que el sistema inmune debería de eliminar. Entonces, ¿por qué surge la hipertermia? Pues en realidad esto es muy fácil. Todos pensaríamos, si calentamos una zona del cuerpo, producimos una vasodilatación y eso facilita que se abran esos vasos sanguíneos y que desaparezcan todos estos problemas que he dicho. Aumenta la oxigenación, se desaparecen todos esos problemas y además facilitamos que lleguen mejor los tratamientos sistémicos. Pero hay otro dato importante. Cuando calentamos las células malignas, las células, como tienen mala vascularización, tampoco se pueden refrigerar bien, sufren mucho más que las células sanas y eso produce que haya células que se puedan morir directamente por efecto del calor, por el daño que se produce a la membrana celular de esas células malignas, con lo cual la hipertermia por sí misma también puede destruir células. Esto lo voy a intentar explicar fácil, porque esto es un concepto muy de oncólogo radioterápico, que es que nosotros utilizamos una cosa que se llama el cociente alfa-beta. El alfa es que cuando damos radiación hay células que se mueren directamente, es un daño letal, y el beta es que hay células que no las matamos directamente, sino que producimos un daño subletal. Esas células podrían repararse. Lo que hace la hipertermia es que ese daño subletal sea un daño peor, que la célula tenga más probabilidades de morirse, o sea, que hace que el beta sea como más alto. En conclusión,
El cociente que usamos nosotros en radioterapia, alfa-beta, cuando usamos la oncotermia, la hipertermia electromodulada, que es lo que nosotros utilizamos, lo que hace es disminuir. Y esto hace que sea mejor hipofraccionar, dar poquitas fracciones de radioterapia, porque la radioterapia la podemos dividir en muchas sesiones y hacemos una dosis baja por sesión, o podemos hacerla en poquitas sesiones, como es la radiocirugía, en una única sesión, y damos una dosis muy alta. La hipertermia apoya que hagamos poquitas sesiones, con lo cual apoya la parte de la radiocirugía. Y esto hay estudios que lo demuestran. Este estudio, por ejemplo, es un metaanálisis que se hizo con estudios randomizados, con 2 grupos. A uno se le daba solo radioterapia y a otro radioterapia e hipertermia. Los que llevaban hipertermia, se puede ver ahí como el alfa-beta, lo que pone ahí A/B, aumentaba en los pacientes que llevaban hipertermia. Y esto es un dato importante de cara a decidir qué tipo de radioterapia damos, porque apoya que vayamos a tratamientos más cortos. ¿Pero qué es la hipertermia? ¿Cómo se define? Es muy importante saber que la hipertermia es algo aprobado por el Ministerio de Sanidad, aprobado a nivel europeo, tiene marcado CE y básicamente es calentar tumores entre 39 y 43 grados. Existen diferentes formas de calentar esos tumores, lo más frecuente son ondas de radiofrecuencia, ondas electromagnéticas, que como veis aquí atraviesan pues, los laterales de la célula y van chocando contra unas proteínas en la membrana que tienen las células y generando ese aumento de temperatura. Pero hay un dato muy importante de los últimos años. La hipertermia aparece en el BOE, cuando muchas veces nos dicen eso es un tratamiento alternativo, eso no está aprobado, aparece en el BOE, en el programa formativo de los oncólogos radioterápicos desde el año 2006. ¿Qué ocurre? Que uno de los problemas que ha tenido la hipertermia, entre otras cosas, es que antes no era nada selectiva, calentaba lo bueno y lo malo, los pacientes se quemaban, era muy difícil de aplicar. Ahora hemos conseguido que tengamos tratamientos de hipertermia mucho más selectivos, se calientan solo las células malignas. ¿Y por qué? ¿Cómo se consigue esto? Pues por varios motivos, pero el más importante es que las células malignas tienen muchas más cargas negativas que las sanas, y es una diferencia de cargas. Básicamente, por esas diferencias, esas ondas que veíamos antes solo chocan con esas células malignas. Luego había otra preocupación, que es que, claro, si nosotros calentamos, vasodilatamos intratumoralmente muy bien, pero si vasodilatamos el tejido sano, corremos el riesgo de que las células se escapen y que haya metástasis a distancia. ¿Qué ocurre? Que si solo calentamos las células malignas, porque el tratamiento es selectivo, solo producimos una vasodilatación intratumoral, ya no hay ese riesgo de que las células se escapen. Es más, en los estudios se ha visto que en el tejido sano se produce una vasoconstricción refleja por la diferencia de temperaturas. Se cierran un poquito más los vasos para que no se escapen las células. Aquí veis nuevamente cómo las ondas, cuando nosotros tratamos un paciente, el paciente está tumbado en una camilla, que lleva un colchón de agua que es muy cómodo. Debajo de ese colchón hay un electrodo que transmite ondas de radiofrecuencia y encima de la zona que queremos tratar, a nivel cerebral, por ejemplo la radiocirugía, colocamos otro electrodo, que es un aparatito redondito que luego os enseñaré, que va apoyado justo encima. Entre el de arriba y el de abajo se transmiten esas ondas que atraviesan los laterales de las células y hay una parte muy importante. Primero, que las células malignas tienen más proteínas, BRAFs de membranas, como se llaman, donde pueden chocar esas ondas. Y luego otra parte importante es que las células malignas no están interdigitadas, no están unidas entre sí. Las sanas sí, están unidas, pero las malignas están una al lado de la otra solo, con lo cual las ondas pueden atravesar mucho mejor. Como os decía, la hipertermia aparece en el BOE, aparece en las guías americanas del tratamiento del cáncer y en tumores cerebrales existen evidencias con radioterapia fraccionada y con hipertermia. Pero aquí lo que nos importa es hablar de radiocirugía y quería contaros también esto un poco de hipertermia a nivel cerebral en monoterapia. Hicimos una publicación hace unos meses en esta revista donde comparábamos un tratamiento que está aprobado en Estados Unidos por la FDA, que se llama TTF, campos eléctricos alternos, y comparábamos la eficacia que tiene con la oncotermia, la hipertermia electromodulada, que es lo que utilizamos. Ese tratamiento de los TTF de Estados Unidos, que está aprobado porque aumenta la supervivencia de los pacientes, tiene varios hándicaps. Uno es que el paciente tiene que llevar unos electrodos en el cráneo durante al menos 18 horas al día y el otro es que el tratamiento cuesta 21.000 euros al mes. ¿Vale? La hipertermia, como se ha visto, aquí hicimos un análisis de no inferioridad por sí misma en monoterapia, solo con el tratamiento de hipertermia electromodulada, aumenta la supervivencia un año en los glioblastomas. Y tiene una parte positiva, que los TTF son 18 horas al día los electrodos, 21.000 euros al mes, y la hipertermia son 60 minutos, 2 veces a la semana y unos 3.400 euros al mes. Hay una diferencia sustancial.
y sin efectos secundarios. Tenemos algunos casos que han respondido en monoterapia, aquí bueno, no se va a ver muy bien, pero esta es una paciente que había progresado a cirugía, quimio y radio y que llevamos, pues ya debe hacer 5 años casi, 4 años y algo, tratándola solo con hipertermia cada 6 meses y ha respondido y además está sin progresión. Un astrocitoma de bajo grado, grado 2. Y esta es una paciente con un glioblastoma IDH negativo, el tumor cerebral más agresivo que se nos puede presentar. No era candidata a ningún tratamiento, la tratamos solo con hipertermia electromodulada y ahí veis a la izquierda cómo era el tumor y cómo es después del tratamiento. Pero vámonos a dosis únicas, a radiocirugía a nivel cerebral. En realidad no hay ninguna publicación de radiocirugía e hipertermia, por lo menos yo no la he encontrado. Esta publicación se podría asemejar un poco a lo que es una dosis única porque lo que analiza son 2 grupos de pacientes con tumores cerebrales operados a los que luego se les trata con radioterapia externa radioterapia externa más braquiterapia y a otro grupo radioterapia externa, braquiterapia e hipertermia, ¿vale? Como veis aquí, el grupo que lleva el calor, el que lleva HIT, el que se le añade la hipertermia a la braquiterapia, que sería parecido a lo que es la radiocirugía, tiene una supervivencia que es mejor, parece que mejora los resultados. Y si nos ponemos a analizar exactamente lo que os decía de los artículos, en realidad la única publicación que hay de radiocirugía e hipertermia, que al menos yo he encontrado, es esta, que es un modelo teórico, donde analizan qué aportaría la hipertermia añadida a la radiocirugía. Aquí lo que hacen es, pues hacen un modelo teórico de un niño con un medulloblastoma, definen diferentes zonas en el cerebro por los diferentes tipos de tejidos, hacen cómo sería el aplicador de la hipertermia, que ponen diferentes como antenas, ¿no?, que generan esas ondas, y además ponen lo que sería un bolus de agua, que es como una capa fría que protege un poco el cráneo. Además, hacen unos cálculos de cómo sería esa hipertermia según los tejidos que atraviese y además cómo aumenta el oxígeno, cómo se modifica. Aquí veis que prescriben una dosis de 15 Grays en dosis única. Para nosotros en oncología radioterápica el BED es muy importante, es lo que se llama la dosis biológica equivalente, que significa que podemos dar 15 Grays de una sola vez o podemos dividirlo con otro fraccionamiento diferente, ¿no? En realidad la dosis biológica equivalente, esos 15 Grays, era 37,5 Grays, pero tenían un problema, que es que la dosis al tejido sano, que por la radiación dispersa, era inaceptable porque era un volumen muy grande. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a repartir en 5 fracciones para que esa dosis al tejido sano sea más baja, ¿no? Aquí veis en la gráfica cómo esa dosis biológica equivalente con la misma dosis de radioterapia, cuanto más oxígeno tenemos, pues aumenta. La línea roja es cuando tenemos el tumor recién calentado, por así decirlo, con la máxima oxigenación, como la dosis biológica equivalente es claramente mayor que cuando tenemos más hacia la izquierda el tumor con poco oxígeno porque está frío. Vemos que lo que consiguieron es el mismo BED, la misma dosis biológica equivalente, pero con menos dosis de radioterapia porque la hipertermia fue lo que hizo como que esa dosis fuera más eficaz, más potente. Y además veis, aunque ahí abajo para los que no son médicos les va a costar un poco más, veis cómo hubo una diferencia también en la dosis al tejido sano. El tejido sano con la hipertermia recibió menos dosis. ¿Por qué? Porque la dosis total que necesitamos dar de radioterapia realmente era menor. Y aquí vemos también cómo la probabilidad de control tumoral era mayor en los casos que llevaban hipertermia, porque al final, lo que decíamos al principio, ¿no?, la hipertermia hace más eficaz esa dosis de radioterapia y esto hace que haya más destrucción celular. Y aquí, como decía el doctor Salavanda, pues nosotros estamos innovando. Tengo la fortuna, además, que es muy fácil cuando le digo a los pacientes vamos a hacer un tratamiento novedoso, porque hacerlo con el ZAP, que es una tecnología única y en manos de grandes profesionales, ¿no?, pues siempre es fácil. Decía Kita que somos de los pocos en el mundo, yo no encontraba a nadie que lo esté haciendo, radiocirugía más hipertermia, o sea que no sé si somos los únicos o no. En Estados Unidos aprendí que nunca se puede decir que eres el único, que alguien levanta la mano, pero es bastante posible. ¿Y por qué queremos utilizar la hipertermia? Pues la queremos utilizar para radiosensibilizar, para hacer las dosis de radioterapia más eficaces, porque como hemos visto, esto está demostrado que se hace más eficaz la radioterapia con la hipertermia. Pero ya la radiocirugía es muy eficaz de por sí, entonces muchas veces decimos, bueno, ¿para qué la queremos hacer más eficaz, ¿no?
Pero claro, es muy importante, si podemos bajar las dosis de radioterapia, podemos disminuir las dosis al tejido sano y, por tanto, los efectos secundarios. Y hay otra parte muy importante. La radioterapia genera destrucción de los linfocitos circulantes, con lo cual, cuanta menos dosis, menos destrucción de los linfocitos circulantes y menos supresión del sistema inmune, que el sistema inmune es el que nos ayuda a eliminar células malignas. Luego hay otro dato muy importante, que esto es lo que a mí más me apasiona en el último tiempo, que es la capacidad de activar el sistema inmune que tiene la hipertermia. Para los que somos oncólogos radioterápicos sabemos que cuando radiamos las células se produce una estimulación. Por un lado eliminamos linfocitos, pero por otro lado se estimula el sistema inmune porque mejora lo que llamamos la presentación de antígeno. Es todo ese dibujo que se ve ahí. Pero es que cuando tratamos con hipertermia hacemos lo mismo. Calentamos unas proteínas que el tumor tiene en la superficie y ese calentamiento hace que se activen nuevamente las células presentadoras de antígeno y mejore la respuesta del sistema inmune. Pero además, como estamos abriendo los vasos, vamos a facilitar que las células del sistema inmune entren dentro del tumor. O sea, que no solo vamos a mejorar esa presentación de antígeno, ese sistema inmune, sino que las células van a entrar mejor. Y esto hay publicaciones que avalan lo que llamamos el efecto abscopal. Abscopal es cuando nosotros radiamos una zona, por ejemplo, los pulmones, y responde una zona a distancia, una metástasis en la rodilla, por ejemplo. Eso es lo que se llama efecto abscopal, por efecto del sistema inmune. Este es un estudio fase 3 con 2 grupos en cáncer de cervix que se da solo quimio-radioterapia y otro grupo quimio-radioterapia más la hipertermia. El grupo que lleva la hipertermia tiene más efecto abscopal de forma estadísticamente significativa, con lo cual esto no es una entelequia, algo que imaginemos, es algo que es una realidad. Con lo cual, ¿qué pensamos nosotros? Y cuando tratamos a un paciente, si pudiéramos hacer radiocirugía y generar el efecto abscopal para sustituir al holocráneo que hacíamos antes, entonces lo que hacemos es, estamos haciendo un estudio analizando qué ocurre con los linfocitos en sangre periférica cuando tratamos con la hipertermia y la radioterapia, y lo que hacemos es, aquí veis cómo los linfocitos con la radioterapia y hipertermia tienden a disminuir porque la radioterapia los disminuye, pero cuando hacemos luego hipertermia solo, porque hacemos unas sesiones después solo con hipertermia, la hipertermia aumenta los linfocitos. Entonces, nuestro objetivo es ver si realmente cuando tratamos a un paciente podemos hacer radiocirugía más hipertermia para hacer esa radioterapia más eficaz, con menos efectos secundarios, y además añadir un poco de tratamiento holocraneal para el resto del cerebro por si hubiese más células. Y aquí lo que estamos haciendo es un estudio prospectivo randomizado, probablemente el primero del mundo, para combinar radiocirugía más hipertermia y analizar todas estas cosas que hemos visto. Con lo cual, para acabar, la hipertermia puede aumentar la dosis biológica equivalente al volumen tumoral, disminuir la toxicidad a los órganos sanos porque disminuyamos las dosis, potenciar los tratamientos hipofraccionados como la radiocirugía y estimular la respuesta inmunitaria sin aumentar los efectos secundarios. Esto es INMOA, que estáis todos invitados a venir, que además las instalaciones creo que son muy bonitas. Y ahora me vais a permitir, porque como va a hablar la doctora ahora Salabanda de los casos clínicos, yo de lo que hemos hecho con hipertermia tengo aquí un poquito de información, muy poquito, que le voy a dejar a ella presentar los resultados, que es lo más importante. Lo hacemos ya y así ya está. Bueno, lo que hemos hecho en los pacientes que hemos tratado concomitante, de forma combinada, les hemos hecho sesiones de hipertermia cada 48 horas, o sea, lunes, miércoles y viernes, cada sesión de 60 minutos. El número de sesiones dependía del número de sesiones de la radiocirugía. Cuando eran 3 de radiocirugía, hacíamos unas 5 de hipertermia. Siempre añadimos como 3 más después de la radiocirugía, ¿vale? Con el paciente colocado en decúbito lateral con potencias entre 60 y 80 vatios y un máximo de 2 horas entre la hipertermia y la radioterapia. Y da igual hacerlo antes que después. Se ha visto que las diferencias pues, no existen, ¿no? Aquí podéis ver, perdonad que no tengo a nivel cerebral, pero el dibujito, ¿no?, de cómo está el paciente y cómo pasan las ondas. Ya sabéis que es selectivo. No vemos efectos secundarios, la verdad es que no los tiene, y en las publicaciones que hay no se describen efectos secundarios del tratamiento. Y ya está, voy a dejar a Morena con la otra parte. Bueno, creo que más o menos.
Bueno, buenos días a todos. Yo soy Morena Salabanda, soy la oncóloga radioterápica que trabaja en IRCA y brevemente os voy a explicar algunos de los casos clínicos que hemos estado tratando en este año de actividad. Voy a hablar de 3 casos clínicos que son tratamientos combinados con hipertermia. Este primer caso es de un paciente de 54 años con un carcinoma de esófago. Este señor fue diagnosticado de 7 metástasis cerebrales tras presentar clínica de alteración en el habla y alteración en la marcha. Y bueno, para los que nos dedicamos a esto sabemos que los tumores de esófago son especialmente resistentes a las dosis bajas de radiación y aunque a este paciente le proponen hacer una irradiación paliativa de todo el cráneo, pues al acudir a nuestro centro para una segunda opinión lo que nosotros le recomendamos es hacer radiocirugía. ¿Por qué? Porque la radiocirugía es un tratamiento mucho más efectivo para pacientes que tienen tumores que son así de radioresistentes. Entonces, este paciente tiene 4 metástasis que son muy grandes y decidimos, para proteger el cerebro sano, tratar en 3 sesiones y el resto de las lesiones, que son más chiquititas, las tratamos en una sesión. Todo esto combinado con hipertermia. Y podemos ver que este paciente con estos tumores tan resistentes a la radiación, con la combinación de ambas técnicas, pues no solo hace una mejoría clínica espectacular en pocos días, sino que en 2 meses podemos ver que prácticamente todas las lesiones han desaparecido por completo. Este siguiente caso es un caso también complejo porque se trata de un paciente de 51 años que se diagnostica en 2020 de un carcinoma de nasofaringe, presentaba molestias nasales, se palpaba ganglios en el cuello y bueno, en 2020 recibe lo que es el tratamiento estándar con radioquimioterapia y hace una primera respuesta completa inicial. Pero 2 años después el paciente empieza con clínica de parálisis del párpado izquierdo y al realizarle una resonancia de cráneo, pues se objetiva que este tumor de la nasofaringe se ha extendido a la base de cráneo y tiene esta recidiva que nosotros llamamos marginal y decidimos hacer un tratamiento con una segunda cirugía, radiocirugía, ya que la cirugía en este caso está desaconsejada por la localización en la que se encuentra este tumor. Entonces, hacemos igualmente un tratamiento combinado en 5 sesiones de radiocirugía con hipertermia con el objetivo de proteger la arteria carótida que ya ha recibido cierta dosis de radiación y el riesgo de una segunda irradiación podría producir una rotura en esta arteria. Y lo que vemos con este paciente es que a los 9 meses tiene una respuesta completa mantenida de la lesión y además que esa parálisis que tenía en el párpado ha revertido y ya no tiene ninguna sintomatología asociada a la enfermedad. Este tercer caso también es un caso bastante peculiar, ya que se trata de un paciente de 52 años que se diagnostica de un glioblastoma, que como comentó la doctora Rojo, es uno de los tumores cerebrales más agresivos que nos podemos encontrar, con un índice de curación que desafortunadamente a día de hoy es nulo. Entonces, este paciente tiene una lesión parietal derecha que se diagnostica en abril de 2021 y que se trata inicialmente con cirugía, con radioterapia y con quimioterapia según el esquema estándar y que mantiene una respuesta satisfactoria hasta junio de 2022. Sufre una primera recaída en donde se encontraba la lesión inicial y es intervenida y en agosto de 2022, además de crecer la lesión intervenida, aparece un nuevo foco. Este foco, a pesar de tratamiento sistémico, sigue creciendo y es cuando el paciente acude a nuestra consulta para una segunda opinión. Entonces, lo que proponemos en este caso es irradiar este nuevo foco que no estuvo radiado en un primer momento y asociar el tratamiento con hipertermia. Realizamos el tratamiento en 5 sesiones para que el paciente pudiese tolerarlo de forma satisfactoria y combinamos también esto con 3 sesiones de hipertermia durante el tratamiento y otras 3 al finalizar. A los 2 meses este paciente hace una respuesta muy buena. Como podéis ver aquí, el foco que hemos radiado prácticamente desaparece, tiene una disminución del 90% de la actividad tumoral y el hecho de haber combinado este tratamiento con hipertermia lo que hace es que el otro foco que no hemos radiado también disminuya y se mantenga controlado otros 3-4 meses más. En todo este tiempo el paciente realiza una actividad, una vida normal, viaja y posteriormente en otra revisión pues vemos que el foco que no hemos radiado empieza a progresar. Entonces es cuando nos planteamos volver a radiar esa otra lesión, que podéis ver ahí el segundo tratamiento que hemos realizado,
intentando que no se solapen las dosis de radiación de un volumen y otro, que esto es algo que el ZAP hace muy bien. Y este señor recibe la radiación ahora en septiembre y desde luego que clínicamente lo ha tolerado muy bien, también lo hemos combinado con hipertermia y está pendiente de hacer un segundo seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que al final estamos modificando la historia natural de estos tumores que son tan agresivos. Un paciente que tenía una supervivencia media de poco más de un año, pues le estamos dando otro año más con calidad de vida y esperamos poder controlar la enfermedad más a largo plazo. Y ya por último, este es el caso de la paciente que nos ha venido a visitar para dar su testimonio. Se trata de una mujer de 39 años que acude a nuestro centro para valorar radiocirugía de un meningioma del nervio óptico. Estos tumores son muy raros, pero están en una localización muy compleja, ya que el operar este meningioma supone que la paciente pierda completamente la visión en ese ojo izquierdo. Entonces, ¿qué alternativa le ofrecemos? Le ofrecemos hacer una radiocirugía en 5 sesiones, con el objetivo de no solo reducir o estabilizar el tamaño de este meningioma, sino de que la paciente preserve la visión. Entonces, este tratamiento lo llevamos a cabo, es uno de los primeros que llevamos a cabo en octubre. Y bueno, en la primera revisión de los 6 meses sí que es verdad que la lesión se mantiene estable, es un tumor benigno, es raro que reduzca de un día para otro, pero la paciente ya empieza a notar mejoría clínica, tenía una protrusión en el ojo izquierdo que va mejorando, tenía molestias que van mejorando y estamos pendientes justo hoy de hacerle otra resonancia de control para ver cómo va evolucionando este caso. Y bueno, pues eso es todo, os dejo con la paciente y con el doctor Salavanda, que os va a hablar un poco de cómo fue su experiencia con el tratamiento. Yo quiero que Julieta venga aquí. Siéntate. Y verdaderamente es un caso muy bonito, muy interesante. Y yo quería, porque este tumor en punto de vista quirúrgico es muy complicado operar con unas secuelas muy importantes para la vista. Yo quería hacer una pregunta, Gigliola. ¿Cómo viniste a nosotros? Hablo en español, pero sí, no es sí. que hablo muy bien, pero esto me ayuda. Sí, Me son conocida, ¿cómo se dice? Sí, con doctor Kita Albania. Son venuta aquí en España por diagnosticar el tumor que ho, que tengo. Tienes, sí. Me he hecho una resonancia y un escáner y luego el radioquirurgia. Antes me son, ¿cómo se dice? Sí, me sentía. Me sentía dopo como Sí, después de después 6 meses. de 6 meses me sentí muy bien con la vista y soy muy tranquila ahora que son el ojo es ahora es más es igual con el otro ojo. Sí. Es más o menos igual como otro ojo, pero que la Porque primera vez. Lo tenía Sí. salido por el tumor, Sí. entonces ha vuelto. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te pareció el procedimiento? ¿Tuviste algún problema dentro de la máquina? No, muy fácil, pero poco kisha shumë, domethënë pjesa që ndeta pak gjatë, domethënë, ajo më shqetësoi vetëm kjo, kaq. Sí, dice que el tiempo me pareció un poco largo, pero el tratamiento ha sido muy fácil. Sí. Y esta experiencia que tú has tenido ahora ha pasado un año, ¿no? Sí, porque un ahora año. vamos a hacer la resonancia. Sí. De la vista, ¿qué tal estás? Son muy bien con la vista y son
que tengo aunque emociones cuando hablo Sí, estoy aquí, emocionada ahora. que no hablo muy bien español, pero është kam shikimin më të pastër. Tengo mejor calidad en la vista. Sí, porque ella antes de la cirugía tenía problemas de la vista, de visión. Del visión, pjesa e ndriçimit të shikimit. Do me thënë, sobre todo dice de la luz, digamos, de la luz, ella de no la... tenía muy buena luz, ahora sí que lo tiene y ve normalmente. Ella Sí. vive en Valencia, es una media albanesa, media española que vive en Valencia, trabaja en Valencia con toda su familia. Sí. Y vino Tengo aquí, un año. Un año, sí. Sí. Y vino aquí precisamente para hacer este tratamiento y porque me conocía a mí. Una cosa te quiero decir, ¿tú has notado algo? No, Sí, ¿tú has notado algo, digamos, que te ha afectado después del tratamiento? ¿Alguna cosa? no. Alguna mal de cabeza que me dice que puedes hacer el mal de cabeza, pero no lo tenías ni mal de cabeza, nunca. De nada. ¿Tomas algún tratamiento? No. Nunca. Nunca. Neanche paracetamol. Sí. Mira, como veis, ella tenía un tumor de la órbita, estaba aquí, está dentro de la órbita, ¿no? Y aquí es la primera resonancia que hicimos en 6 meses, que el tumor está estable, incluso está un poco separado del nervio óptico. Y eso es una cosa muy importante para nosotros y ha ido todo muy bien. Lo hemos traído como un testimonio claro, digamos, de un testimonio real de lo que ha pasado. Teníamos otro paciente con una metástasis cerebral, pero él no pudo venir por razones que tenía que hacer el viaje y todo. Pero yo creo que el testimonio de Gigliola es muy significativo para ver que no nota nada, el tratamiento ha sido muy fluido, no tenía ningún problema y ha mejorado de este tumor tan importante que lo tenía dentro de la órbita. Yo creo que los pacientes tienen que conocer que no es solo cirugía, si tienen otros medios para hacer el tratamiento de esos tipos de tumores. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta para Gigliola, Sí. pues muchas gracias por todo. Presidente, ¿lo vas a cerrar? Sí. Sí, Sí. un poco... Gracias. Bueno, la verdad es que, como se suele decir coloquialmente, me va a explotar la cabeza, porque ha sido una jornada de verdad muy, muy interesante. Tengo que daros las gracias al doctor José Miguel Delgado, a Quita, doctor, a Elizabeth, a Morena, porque la verdad es que hacéis un trabajo increíble, ¿no? Encomiable. Yo de esta jornada, como presidente del Foro Español de Pacientes, al final tengo que sacar estas conclusiones o estos pensamientos que uno, en su responsabilidad, en el cargo que tiene, dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer o qué podemos hacer? Yo quiero resaltar 3 cuestiones que están muy ligadas. Una es el fortalecimiento de la relación médico-paciente. Hace 10 días o 15 días recibimos un premio del Foro Español de Pacientes por parte de la Organización Médico Colegial como mejor asociación de pacientes en el año 2023, ¿no? Y creo que es muy importante reforzar la relación médico-paciente, tanto a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Cuando el profesor, el doctor, hablaba de esa mejora de la regulación, yo creo que también tenemos que reforzar esa relación médico-paciente desde el punto de vista de organizaciones de pacientes y desde el punto de vista de sociedades científicas, sociedades médicas. Me ha quedado muy claro que esto es un punto y seguido y que creo que es muy importante que una organización como la nuestra y una sociedad científica como la Sociedad Española de Radiocirugía debe de trabajar para conseguir regular todo esto que todavía no acaba de estar regulado e intentar normalizar, intentar trasladar
a las instituciones, a las otras sociedades médicas, al resto de organizaciones de pacientes y avanzar en lo que es la difusión, que sería el tercer punto, ¿no? El conseguir trasladar toda esta información. Siempre digo que nadie pone un cubo debajo de un tejado si no ve que cae agua del tejado. Y muchas veces esta falta de información al final pues no deja de tener esta ignorancia, ¿no? Y sin embargo está goteando el tejado. Mencionabas un ejemplo de que ir de Madrid a Barcelona se puede ir en bicicleta, en burro o en un Mercedes. Yo a veces cuando coincido con algún paciente le suelo preguntar, cuando van a hacerse alguna prueba diagnóstica, digo, ¿has preguntado con qué máquina te lo han hecho? Y la verdad es que no preguntamos, vivimos en una ignorancia maravillosa, confiamos yo creo que al 100% en nuestro médico, en el profesional que nos trata, pero les suelo decir esto de, tú imagínate que esa máquina igual tiene 10 años, y les pongo el ejemplo de los smartphones. La tecnología de un smartphone de hace 10 años a la tecnología de ahora. Es muy importante trabajar en las últimas tecnologías, porque eso al final, evidentemente, lo que nos habéis demostrado en esta jornada es cómo trabajáis por la calidad de vida de los pacientes y eso desde luego es de agradecer. Así que desde aquí, pues relanzar y extender este guante para fortalecer esta relación médico-paciente y esta relación de la sociedad de pacientes con las sociedades científicas para conseguir avanzar en este campo de la neurocirugía que me parece increíble y que creo que esto lo tenemos que trasladar a todos los pacientes y a toda la ciudadanía. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. ¿No has visto la máquina? Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla.